En este mismo momento, Ucrania está recibiendo el arma del futuro. El asesino celestial Sky Ranger arrasa con todo a su paso. Esta defensa antiaérea ha sorprendido a todos. Nunca antes se había visto un arma así. ¡Impacto! Europa estalló. Decenas de drones rusos irrumpieron en el cielo de Polonia. Ya hay respuesta, la reacción estadounidense sorprendió a todos. Se avecina algo increíble. Estados Unidos recortará una parte de Rusia. El Pentágono ya ha puesto la mira en las islas del Kremlin y en la invasión rusa a Finlandia. Putin está horrorizado y China está atrapada. Mientras tanto, en Rusia reina un abismo sangriento. Los soldados de la operación especial regresan y aterrorizan a todo el país. Esto los va a sorprender. La central nuclear de Zaporilla está a un paso de la catástrofe. El tiempo se cuenta en días. El OIEA hizo una declaración de emergencia. Un nuevo Chernóbil es inevitable. Estados Unidos está en shock. El brutal asesinato de una ucraniana en el metro conmocionó al mundo. Trump intervino personalmente. Esto lo cambia todo para Ucrania. De todo esto hablaremos a continuación en nuestro programa. Punto caliente, urgentemente. Ucrania recibe armas del futuro y Alemania da a nuestros soldados algo que revolucionará el frente. Increíble. Sistema de defensa aérea móvil Sky Ranger. Estos asesinos del cielo son capaces de destruir drones y misiles enemigos en segundos. ¿Qué es este milagro tecnológico y cómo cambiará las reglas de la guerra con Rusia? Mirar. El cielo ucraniano se volverá aún más fuerte. Una de las principales amenazas de esta guerra son los drones, con los que el país terrorista literalmente inunda las ciudades ucranianas y la infraestructura crítica. Pero ahora, en el arsenal de las fuerzas de defensa, se sumará un arma capaz de detener todo un enjambre de drones. Se trata de los más modernos sistemas de defensa aérea alemanes Sky Ranger. El contrato para su suministro se firmará el 10 de septiembre en la Exposición de Defensa DCI en Londres. Su fabricante, el consorcio Rheinmetall, declaró que Ucrania tendrá prioridad incluso sobre la Bundeswehr. Esta declaración no fue casual. Fue una respuesta al ataque con drones más masivo de Rusia desde el inicio de la guerra. En la noche del 7 de septiembre, el enemigo lanzó más de 800 drones Shahed y sus imitaciones. Ucrania resistió el golpe, pero quedó claro que la guerra de drones está escalando. Está alcanzando un nuevo nivel. Sky Ranger son plataformas antiaéreas móviles que pueden instalarse en todo tipo de vehículos. Cada uno de estos sistemas puede cubrir un área de 4 por 4 kilómetros, liberándola completamente de drones. Esto significa que todos los drones serán neutralizados. Y esto no es una exageración. En modo automático, los sistemas utilizan un cañón y municiones de alta precisión AHED, creando una densa nube de submuniciones alrededor del objetivo. En primer lugar, están diseñados para combatir objetivos de baja altitud. Estos son UAV, helicópteros y misiles de crucero. Para destruir un solo dron, normalmente basta con 1 o 2 disparos. La alta cadencia de fuego y el sistema de guiado automático permiten abatir decenas de objetivos en cuestión de segundos, haciendo imposible el avance de un enjambre de drones a través de la zona de destrucción de la instalación. Los radares funcionan 24/7, rastreando cada objetivo aéreo en una proyección tridimensional. El suministro de municiones de aproximadamente 250 proyectiles listos para usar. Y la munición contiene 160 balines de tungsteno de 1,25 gramos cada uno, con una carga útil total de hasta 200 gramos, que son precisamente los elementos de impacto en el momento de contrarrestar UAVs y otros medios aerodinámicos de ataque. Existen 2 versiones del sistema, Sky Ranger 35 y Sky Ranger 30. La primera está equipada con un cañón revólver de 35 milímetros con guiado automático, que puede elevarse hasta 85 grados y girar 360 grados. El alcance efectivo de disparo alcanza los 4 kilómetros con una cadencia de hasta 1000 disparos por minuto. Y la torreta es operada por 2 operadores dentro del vehículo de transporte. El cañón utiliza munición AHED, que crea una nube de submuniciones frente al objetivo, lo que permite destruir de manera fiable drones y pequeños objetos aéreos. El Sky Ranger 30 es una versión más ligera con un cañón de 30 milímetros y misiles de corto alcance. El alcance de esta versión es de hasta 3 kilómetros y la cadencia de fuego es de hasta 1200 disparos por minuto. Ambas versiones están equipadas con un sistema de sensores que incluye radar, cámara infrarroja y telémetro láser, y también son capaces de realizar el seguimiento automático de objetivos
proporcionando una protección confiable del territorio contra amenazas aéreas. Ahora, cada ataque enemigo recibirá una respuesta instantánea y precisa, y la protección de las ciudades ucranianas y la infraestructura crítica alcanzará un nuevo nivel. El cielo ucraniano se volverá verdaderamente impenetrable. Sensación. Noche explosiva en Europa. Decenas de drones rusos irrumpieron en el cielo de Polonia. El primer ministro polaco Tusk confirmó lo inesperado. Los nuevos detalles sorprendieron a todos. ¿Qué tiene que ver Bielorrusia con esto? Pero esto es solo el comienzo. El Kremlin ya ha puesto la mira en Finlandia. La OTAN está en la mira de Putin. ¿De verdad Moscú se está preparando para una nueva invasión? Todos los detalles, míralos ahora mismo. Rusia atacó a Polonia, un país miembro de la OTAN. Como resultado, 23 drones rusos ingresaron al territorio polaco. También se sabe que el presidente del país, Karol Dąbrowski, decidió convocar una reunión del Consejo de Seguridad Nacional en un plazo de 48 horas. Los drones que atacaron Polonia volaron no solo desde territorio ruso, sino también desde Bielorrusia. Allí ya los han calificado de extraviados. Sin embargo, las tarjetas SIM polacas y lituanas que anteriormente se encontraron en los drones muestran todo lo contrario. El medio Defense Express afirma que Rusia preparaba ataques con drones contra Polonia desde julio y que Varsovia fue advertida al respecto. Análisis detallado del llamado y estratégico corredor de Suwałki. Se trata de una posible y preocupante invasión al territorio soberano de Polonia, de los países bálticos, así como del territorio de la República de Bielorrusia para la creación de un corredor terrestre que conecte la República de Bielorrusia con la región de Kaliningrado es posible a cambio de presión político-militar sobre el liderazgo de Ucrania con el objetivo de obtener concesiones territoriales. A las 9 de la mañana los polacos convocaron una reunión del gobierno. El primer ministro del país, Donald Tusk, declaró que no hay motivos para el pánico. En la OTAN informaron que mantienen una estrecha comunicación con el liderazgo de Polonia. Pero quien realmente se preocupa de manera maníaca por su país es Rusia. Y amparándose en esto, los gobernantes rusos continúan atacando a otros países. Esta vez amenazan al recién incorporado miembro de la OTAN, Finlandia. El jefe del Comité de Defensa de Rusia declaró que Finlandia se está convirtiendo en un semillero de fascismo más rápido que Ucrania, y advierte a Helsinki sobre un posible conflicto con Rusia. La Federación Rusa está ubicando instalaciones militares directamente cerca de las fronteras. En Finlandia se trata de la construcción de bases militares en Petrozavodsk y Kandalaksha. El objetivo es un elemento de presión militar y política sobre los nuevos miembros del bloque de la OTAN. En primer lugar, se trata de Finlandia y Suecia. En el Instituto para el Estudio de la Guerra señalan que el presidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, amenazó a Finlandia utilizando una retórica que el Kremlin ya había empleado anteriormente para justificar la invasión a Ucrania. Él declaró que la confrontación con Rusia podría llevar al colapso definitivo de la soberanía finlandesa. Mientras el país agresor quisiera devorar el mundo entero con sus ojos en los territorios temporalmente ocupados de la región de Zaporilla, falta personal para el autoproclamado gobierno. En relación con esto, los ocupantes llevan allí a militantes rusos, llamándolos orgullosamente Zaporochie. Héroes, nuestros valientes héroes. Los colaboradores que entraron en cooperación con la Federación Rusa encabezaron las administraciones de ocupación, escogiendo entre la población local, ha disminuido drásticamente. Por lo tanto, la Federación Rusa se encontraba ante un dilema: qué debía dirigir y cómo debía trabajar en la administración de los territorios ocupados. Entre la población local prácticamente no hay voluntarios. Es por ello que el problema de la escasez de personal se ha agudizado. Por eso mismo la Federación Rusa se ve obligada a traer gente a los territorios ocupados, no solo de Zaporilla, sino también de las regiones de Lugansk, Donetsk e incluso de Jersón, ciudadanos de la Federación Rusa. Tampoco les va bien a los rusos en la administración de los territorios ucranianos, ni en su posterior ocupación. Los expertos del Instituto para el Estudio de la Guerra constatan que el ejército ruso intenta avanzar en la región de Kharkov, en las direcciones de Liman y Siversk, en la zona de Dobropilia y Pokrovsk. Pero sus esfuerzos son en vano. Cerca de Pokrovsk, los ocupantes están acumulando infantería. Sin embargo, estos esfuerzos tampoco tienen éxito.
Estados Unidos le quitará una parte a Rusia. Las islas están en la mira del Pentágono. Putin está en shock. Las fuerzas se agotan. Estados Unidos ha tendido una trampa mortal no solo para Rusia, sino también para China. ¿Quién será la primera víctima del juego global? Detalles sensacionales a continuación. Una iniciativa resonante de Estados Unidos. Washington está considerando la posibilidad de comprar las islas Komandorsky a Rusia. Esta idea fue propuesta por el teniente coronel del Ejército de Tierra de EE-U, Jeffrey Fritz, y a juzgar por lo activamente que se está promoviendo tal declaración en la prensa mundial, Donald Trump no está en absoluto en contra de cerrar un trato similar con el Kremlin. Ante Estados Unidos se presenta una oportunidad transformadora que puede fortalecer la seguridad en el Ártico, reunir a la población indígena dividida y reafirmar el liderazgo de América en una región de rápido desarrollo. La propuesta consiste en que Estados Unidos logre la adquisición pacífica y pragmática de las islas Komandorsky a la Federación Rusa. Ubicado donde la parte norte del Océano Pacífico se encuentra con el Mar de Bering, este remoto archipiélago es hogar de aproximadamente 676 habitantes de la Federación Rusa. Su tamaño es de aproximadamente 431.000 kilómetros cuadrados, lo que equivale más o menos a la superficie de California. El precio de la cuestión es nada más y nada menos que unos 15.000 millones de dólares. La valoración estimada incluye 6,5 mil millones de dólares por la propia tierra, 4.000 millones por los recursos naturales ubicados en su territorio y otros 2,5 mil millones que Estados Unidos añadiría para el Kremlin por la biodiversidad y el valor de conservación de las islas Komandorsky, y otros 2.000 millones. Washington está dispuesto a pagar por la infraestructura local. ¿Y todo esto para qué? Para monitorear la posible actividad de submarinos chinos. Al adquirir las islas Komandorsky, Estados Unidos obtendría un lugar clave para desplegar tecnologías avanzadas de vigilancia submarina, incluyendo un sistema integrado de monitoreo submarino, redes de antenas hidroacústicas instaladas en el lecho marino e integradas con sistemas de radar satelital. Esto corresponde directamente a los objetivos establecidos en la sección 18 de la Orden Presidencial de abril de 2025, sobre la restauración del dominio marítimo de Estados Unidos. Al mismo tiempo, el teniente coronel estadounidense reconoce que la propia idea de que EE-U adquiera nuevos territorios puede ser controvertida. En el contexto de la guerra de Rusia contra Ucrania, la compra de territorio de la Federación Rusa implica, de hecho, transferir fondos a un estado agresor. Pero en lugar de dinero, Washington propone transferir 15.000 millones a través de programas humanitarios o de protección ambiental, para evitar la financiación directa del presupuesto ruso. En Moscú reaccionaron con dureza a esta iniciativa del coronel estadounidense, aunque sin demasiada concreción. María Zaharova se encargó de responder por Putin. La portavoz oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia calificó la generosa propuesta estadounidense de terrible crimen. Esto ni siquiera merecería ser comentado. En principio, ya que la venta de la patria en nuestro país se considera, tanto por ley como por conciencia, uno de los crímenes más graves. Pero los habitantes locales, al enterarse de esta noticia, se alegraron de verdad. La perspectiva de convertirse en ciudadanos de los Estados Unidos los entusiasmó. Porque vivir bajo Putin, siendo habitante de las islas Komandorsky, no es nada fácil. Antes de planear un viaje a las Komandorsky, búsquenlas en el mapa. Y cuando vean esas pequeñas islas rodeadas por el océano y sepan que la mayor altitud es de 755 metros, que aquí no hay ni un solo árbol, entonces decidirán si vale la pena venir aquí o no. Porque aquí todo lo gobierna... ¡Ay! Está lloviendo a cántaros. Aquí todo lo gobierna el clima. Y es el clima quien dicta todo. Pero el simple deseo de los habitantes locales no será suficiente para un acuerdo trascendental entre EE-U y Rusia. Como admiten en Washington, no creen mucho en el éxito del evento. Sin embargo, tampoco se apresuran a rechazar la propuesta. Después de todo, Donald Trump, por supuesto, entendemos que es una persona que busca una gran cantidad de acuerdos financieros, acuerdos beneficiosos incluso con Rusia. Pero después de haber hablado con Vladimir Putin tantas veces,
nunca ha logrado conseguir nada. Conversaciones sobre los nietos, sobre el hockey, sobre el cine, sobre cualquier cosa excepto el asunto en cuestión. Nada sale bien con Vladimir Putin, no se puede llegar a ningún acuerdo. Además, Rusia ni siquiera tiene derecho a disponer de sus propias islas Komandorsky, explican los analistas militares. En una cuestión tan delicada, Putin depende completamente de la voluntad de Pekín. ¿Y qué dirá Xi Jinping? Así lo hará el Kremlin. Rusia no es un sujeto independiente, realmente no es un sujeto independiente. Por eso Trump dijo públicamente, no tengo de qué hablar con Putin. No va a hablar con él porque Putin ya no influye en los procesos. Está completamente dependiente de China. Y cuanto más pasa el tiempo, más dependiente se vuelve. Y eso todos lo entienden perfectamente. Donald Trump claramente tiene algunas ideas sobre cómo interactuar más estrechamente con China y sobre lo que se puede hacer, sobre hasta dónde se puede llegar, dónde se puede presionar y así sucesivamente. Es decir, él claramente tiene alguna estrategia subyacente, realmente no solo una táctica, sino una estrategia, algunos planes a largo plazo respecto a China. Y es precisamente por eso que surgen este tipo de situaciones. El creciente interés de China en el Ártico solo aumenta la relevancia de la iniciativa estadounidense. Pekín promueve activamente la ruta de la seda polar, desarrolla infraestructura ártica y amplía su flota de doble uso. La contundente declaración del militar estadounidense envía una señal clara a China de que Estados Unidos tampoco está en contra de participar en el proyecto de la ruta de la seda polar y de controlarlo junto con la RPC. En cambio, Rusia y Putin, esta vez, como de hecho ha sido desde el inicio de la invasión a gran escala, quedan al margen. Repartir nuevos mercados. Nadie siquiera piensa en invitarla. Rusia se ha convertido en un país proxy de China. Es completamente dependiente de China y no es independiente. De manera urgente, Trump tomó una decisión. El ataque a Polonia y la reacción de Estados Unidos sorprendieron a todos. Estas filtraciones pueden convertirse en una pesadilla para Putin, pero eso no es todo. En la propia Rusia se está desatando un nuevo infierno, el Kremlin. Están en pánico, temen el regreso de sus héroes a casa. Los valientes soldados de la SWO están haciendo cosas terribles. Toda Rusia está alborotada. Todos los detalles a continuación. Drones rusos invadieron el espacio aéreo de Polonia durante un ataque nocturno a Ucrania. Según diferentes fuentes, hasta 23 drones cruzaron al territorio. Para derribar los drones en el aire, se desplegaron aviones de la Fuerza Aérea de Polonia y de otros países de la OTAN. Fue exacto. Se han registrado y localizado 19 violaciones de nuestro espacio aéreo, pero estos no son datos definitivos. Por primera vez no se trata de drones provenientes de Ucrania, ni de un error o efecto de desorientación, ni de una pequeña provocación minimizada. Estos drones entraron desde el territorio de Bielorrusia. En la OTAN comentaron que no consideran la incursión de un dron en territorio polaco como un ataque a la alianza, pero las autoridades polacas solicitaron la activación del artículo 4 de la OTAN, que prevé consultas. Durante la noche, numerosos drones invadieron el espacio aéreo de Polonia y fueron interceptados por los sistemas de defensa antiaérea polacos y de la OTAN. El secretario general mantiene contacto con el liderazgo polaco y la OTAN está llevando a cabo consultas estrechas con Polonia. No se sabe si funcionará el artículo 5, si en principio funcionarán los mecanismos de defensa colectiva establecidos en el Estatuto de la OTAN. La OTAN, recuerdo, es un bloque militar disuasorio, pero nunca ha sido atacada por fuerzas externas. Por ejemplo, acciones similares se pueden contar literalmente con los dedos de una mano, si se cuentan en toda la historia de la OTAN. Y los polacos, por supuesto, tienen miedo. El presidente de EU, Trump, simplemente desestimó las preguntas de los periodistas. Señor presidente, ¿qué opina sobre los drones rusos sobre Polonia? Putin, una vez más, le ha dado una bofetada política a Trump y espera ver cuál será la respuesta. Y por ahora no hay respuesta. Teniendo en cuenta toda esta retórica, cuando Trump traslada la responsabilidad a Europa, absolutamente por todo lo que ocurre en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania, dice que de todo tiene la culpa Europa. Así que Europa pague por todo. No descarto que algo similar. Trump lo dirá ahora.
La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, declaró que Rusia envió los drones de manera intencionada. Las autoridades ucranianas, una vez más, instaron a los países europeos a crear un sistema conjunto de defensa antiaérea. Una respuesta débil ahora provocará aún más a Rusia, y entonces los misiles y drones rusos volarán aún más lejos en Europa. Esta situación demuestra que finalmente es necesario tomar una decisión sobre la posibilidad de utilizar la defensa antiaérea de los socios en los países vecinos para interceptar drones y misiles en el espacio aéreo de Ucrania, incluidos aquellos que se acercan a las fronteras de la OTAN. Derribemos los misiles y los Shahed que vuelan en dirección a los países de la OTAN. Esto, por cierto, no solo concierne a Polonia, sino también, por ejemplo, a Rumanía. Todavía cuando están en aproximación, hace un año y medio, o incluso tal vez las primeras conversaciones comenzaron con la propuesta, quizás hace ya 2 años, pero la situación sigue igual. Y mientras Polonia decía que algo simplemente entraba por accidente, pasaba volando, o tal vez incluso era algún dron ucraniano que se había desviado, Rusia se volvió completamente descarada, ya no siente ninguna fuerza. La parte rusa no hizo ningún comentario sobre la situación, lo que confirma la opinión sobre una agresión selectiva contra la OTAN. Rusia ya entiende probablemente que tiene poco tiempo. Este es uno. Y en segundo lugar, que los países occidentales son débiles en la configuración actual. 2. Y está probando lo débiles que son ahora. 3. Si Rusia está probando acciones de escalada de este tipo, y lo hace de manera tan dinámica, tan descarada y tan directa, entonces, por supuesto, se está preparando para algo mucho más grande de lo que está ocurriendo ahora en el marco de la guerra ruso-ucraniana. Ahora bien, si los aliados no responden adecuadamente, lo más probable es que debamos esperar una mayor escalada por parte de Rusia. Es evidente que el dictador ruso solo entiende el lenguaje de la fuerza, no el de las súplicas o la diplomacia. Urgente. La central nuclear de Zaporilla está al borde de la catástrofe. 6 líneas eléctricas han sido destruidas. El sistema se mantiene por un último hilo. El OIEA da la voz de alarma. La situación es crítica. El peligro aumenta cada minuto. ¿Qué pasa con los reactores? Ucrania y el mundo contienen la respiración. ¿Nos espera un nuevo Chernóbil? Todos los detalles impactantes a continuación. La situación en la central nuclear de Zaporilla se está volviendo crítica. En la planta se han vulnerado 6 de los 7 pilares de la seguridad nuclear. Así lo declaró el jefe del OIEA, Rafael Grossi, en la reunión con la Junta de Gobernadores. La situación de seguridad en la central nuclear de Zaporilla sigue siendo inestable. 6 de los 7 pilares están bajo amenaza. Solo queda una línea externa de transmisión eléctrica, lo que genera graves riesgos para la seguridad. Los 6 reactores están en estado de parada fría, y ninguno de ellos puede ser puesto en marcha de manera segura en las condiciones actuales. Rafael Grossi, director general del OIEA. Todos los componentes clave de la protección nuclear y física fueron identificados por el OIEA inmediatamente después del inicio de la invasión a gran escala y la ocupación de la central nuclear de Zaporilla. Estos son la integridad física, la ausencia de presión sobre el personal, el suministro eléctrico confiable, la logística continua, el control radiológico y el funcionamiento de los canales de comunicación. Los 6 reactores se encuentran en estado de parada en frío y ninguno de ellos puede ser puesto en marcha de manera segura, al menos debido a la falta de suficiente personal. Si antes de la ocupación había alrededor de 11.000 trabajadores en la central nuclear, ahora hay 1.000, 2.000 presentes de manera constante. Los ocupantes sienten una escasez de personal de manera ya muy aguda, en carne propia, y esto lo demuestra incluso el anuncio que publican en los medios de comunicación sobre la contratación para categorías críticas, especialidades de personas prácticamente de la calle. Esto indica que el problema de personal es bastante grave para ellos. El nivel de agua en la piscina de enfriamiento ha bajado a un nivel crítico y resolver este problema sin Ucrania es imposible. El nivel de agua en el estanque de enfriamiento ha caído a 13,4 metros, acercándose al umbral de 12 metros, por debajo del cual el sistema de refrigeración deja de funcionar. Las medidas para aislar el canal de entrada proporcionan un alivio a corto plazo, pero se necesita una solución a largo plazo.
como por ejemplo la construcción de una estación de bombeo. Las continuas acciones militares, incluidas las ofensivas en las inmediaciones de la central nuclear de Zaporilla, generan una seria preocupación, aumentando el estrés y los riesgos. Rafael Grossi, director general del OIEA. Recientemente, Rusia no permitió que los expertos del OIEA accedieran a la nueva presa construida cerca de la central nuclear de Zaporilla. Además, durante la inspección semanal, al experto se le prohibió el acceso a la parte occidental de la sala de máquinas de uno de los reactores de la central nuclear de Zaporilla. Además, la misión registró sonidos de actividad militar cerca de la planta ocupada. Antes de la ocupación, la central nuclear de Zaporilla contaba con 4 líneas de suministro de alta tensión y 6 líneas de menor voltaje. Ahora, con suerte, la planta funciona con solo 2 líneas. Solo quedan 2 líneas y periódicamente, una vez al mes o incluso con más frecuencia, estas líneas sufren daños debido a que se están llevando a cabo acciones militares en las cercanías. Y para restablecer una de las líneas es necesario un tiempo, 1 o 2 días para poder repararlas. Pero solo hay 2 líneas en total. Recientemente, la central nuclear de Energodar fue visitada por un representante del Kremlin, el hombre de confianza de Putin, Sergei Kiriyenko. El tema principal es la preparación de los principales objetos de infraestructura y de la central nuclear para el próximo periodo otoño-invierno. Y según los medios de comunicación propagandísticos, en la central no hay ningún problema. Pero los expertos ucranianos y el director del OIEA, Grossi, están convencidos de que la central está al borde de una catástrofe. Impactante. El brutal asesinato de una ucraniana en Estados Unidos conmocionó al mundo. Un criminal estadounidense atacó brutalmente a una joven ante las cámaras y a la vista de otros. Este incidente conmocionó tanto a Ucrania como a Estados Unidos y el propio presidente Trump intervino en el caso. ¿Qué ocultan las autoridades y qué le espera ahora al asesino? Todos los detalles sensacionales, véalos ahora mismo. La foto de Irina Zarutska, la ucraniana de 23 años fallecida en Estados Unidos, aparece en todas las transmisiones. El asesinato ocurrió aún a finales de agosto, pero solo ahora. La policía de Carolina del Norte publicó imágenes impactantes del metro. La joven entró en el vagón del metro y se sentó frente a un hombre vestido de rojo. Ella simplemente miraba su teléfono, sin sospechar que en unos minutos él le asestaría varias puñaladas. Tras asesinar a la joven, el hombre se dirigió al otro extremo del vagón. Tras él, en el suelo del tren quedaban gotas de sangre. Los pasajeros miraban con desconcierto y pasaban por encima del rastro de sangre. La refugiada ucraniana que huía de la guerra en Estados Unidos murió en el acto. La policía detuvo a Dea, de 34 años, Carlos Brown Jr., cuya cadena de delitos comenzó en 2014. Los documentos judiciales muestran que estuvo más de 10 años en el sistema de justicia penal. Tenía 14 casos previos en el condado, Mecklenburg, incluyendo una condena de 5 años por robo con arma peligrosa. Su madre informó a la televisión local que a principios de este año intentó conseguir la hospitalización forzosa de su hijo en una clínica psiquiátrica. Después de que comenzó a comportarse de manera agresiva en casa, los médicos le diagnosticaron esquizofrenia. Los documentos judiciales también muestran que desde 2011 Brown enfrentó cargos por amenazas, pequeños robos y grandes hurtos, aunque algunos de estos casos fueron posteriormente cerrados. Curiosamente, en enero, Brown fue arrestado tras llamar insistentemente al 911 desde el hospital, afirmando que la gente intentaba controlarlo. Un empleado del hospital afirma que él decía que las personas intentaban controlarlo. La jueza lo dejó en libertad sin fianza bajo la condición de que se presentara ante el tribunal por escrito. Y mientras los medios locales discuten el asesinato de la refugiada de Kiev, preguntándose si ahora las chicas tienen miedo de viajar en metro y dando consejos como no sentarse de espaldas a otros y no escuchar música, los políticos especulan con la muerte. Hay gente malvada. Debemos hacer frente a esto. Si no lo hacemos, no tendremos país. Y creé el primer grupo de trabajo en la historia del Ministerio de Justicia para erradicar los prejuicios antirristianos. Y entre las personas que son un poco ingenuas y no muy leídas, existe un enorme sesgo antirristiano. No hemos oído hablar de esto, no pensamos en ello.
Ustedes oyen hablar del antisemitismo, pero no oyen hablar del antirristianismo. Tenemos un fuerte sesgo antirristiano, pero pronto acabaremos con él. Debo decir que hoy vivimos en un mundo completamente diferente al de hace un año. Esto parece la perfección. Donald Trump trazó un paralelo entre el asesinato de Irina y las amenazas en su contra. Enviar agentes federales y tropas de la Guardia Nacional a Chicago y otras ciudades gobernadas por demócratas. Este episodio, como nunca antes, resulta oportuno para el 45º presidente en su intento de instaurar un nuevo orden en Estados Unidos. Otros partidarios de MAGA también se expresaron con una retórica similar a la de su líder. Un caso similar, en el que los políticos especularon sobre las tragedias de los refugiados ucranianos, ocurrió recientemente también en Alemania. Por ejemplo, el partido de extrema derecha aprovechó mediáticamente el asesinato de una niña de 14 años de Mariupol, cometido por un ciudadano iraquí que debía ser deportado, pero no lo fue. Este caso permitió a AfD volver a culpar a las autoridades de ser incompetentes y avivar el ánimo en la sociedad en su conjunto, en todos los aspectos de la vida cotidiana.